coyunturalmente de lo que está pasando con el dólar, que es simplemente es decir, es el termómetro de la crisis que tenemos, ¿no es así? Sí, los estaba escuchando, Gustavo, buenas tardes. Efectivamente, vivimos una situación sumamente compleja, y además a la incertidumbre que existe en la economía se le suma ahora algunas dosis adicionales de incertidumbre producto de la pandemia, y en el caso de Argentina producto del proceso electoral que siempre genera incertidumbre, ¿no? Sí, efectivamente. Ese es el título que hemos puesto. La economía en modo electoral y pandemia. Mira, fuiste justito, como si lo conocieras. Bueno, de hecho, cuando se comienza a difundir el virus, Argentina la toma en una posición muy frágil fiscalmente, muy frágil desde el punto de vista de su sector externo, y uno podría agregar muy frágil además desde el punto de vista de institucionalmente, ¿no? Con muchas dificultades. Estamos en estos momentos, lo escuchaba al ministro Culfas en una conferencia que dio esta semana, muy contento porque dice estamos en una tendencia descendente de la tasa de inflación. Yo, con el respeto que por supuesto merece el ministro, diría, bueno, pasar de 3,3 a 3,2, digamos, la variación del índice de precios al consumidor de los 2 últimos meses, me parece que no es una reducción, y además 3% es una inflación gigantesca. Mi impresión es que, y ahora voy a lo del dólar, que nos fijamos mucho en el dólar, está bien tu observación, estamos muy tomados por el corto plazo, pero lo que sucede es que estamos tomados por el corto plazo porque la situación es muy difícil en la economía. Es muy difícil para los empresarios, esto que ustedes hablaban, es muy difícil para quienes tienen ingresos fijos, es singularmente complicado. Y cuando uno dice, ¿por qué alguien está dispuesto a pagar 180 pesos un dólar cuando el Banco Nación dice que son 100? Bueno, primero porque a 100 no los puede comprar, y segundo, yo diría, eso tiene básicamente la brecha, básicamente es un indicador de desconfianza y falta de credibilidad en el gobierno. Efectivamente. Y eso hace muy difícil la política económica. Es decir, por más que el ministro Martín Guzmán insista en que vamos a arreglar con el fondo antes de marzo y que tenemos que tranquilizar la economía, etcétera, yo digo, ningún agente económico toma las decisiones económicas creyendo en los anuncios del gobierno. El gobierno anunció 29% de inflación para todo el año y estamos en el mes de julio, y el mes que viene ya vamos a estar muy cerca de ese 29%. Me gustó mucho eso que dijiste, me gustó mucho porque refleja una realidad. Nadie toma decisiones económicas en este momento tomando como base los anuncios del gobierno, porque lo que le falta al gobierno, precisamente uno de los graves problemas, es credibilidad, porque hoy dice una cosa, mañana dice otra. Es decir, y en medio de la tormenta, es decir, le hacen un agujero al barco para que le entre agua. Es una cosa inconcebible, ¿no? Sí, digamos, hay dos cosas muy escasas en la Argentina. Uno es el dólar, el otro es la confianza en la política económica. Exacto. Y va a ser muy difícil, sobre todo porque bueno, ahora estamos lanzados ya casi, digamos, en la recta final hacia las elecciones, ¿no? Sí, pues, se están eligiendo los candidatos, ya está todo el mundo ocupado en eso. Sí. El gobierno tiene un programa, yo a veces cuando se dice no tiene plan, digo, bueno, tiene un plan, que es un plan para llegar hasta las elecciones. Es un programa que intenta llegar lo mejor que pueda en función de su interés electoral. Eso puede funcionar, pero puede funcionar en el sentido que van a trazar el tipo de cambio, van a mantener pisadas las tarifas, va a haber precios congelados, en la expresión popular van a tratar de ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero de todos modos hay dos cuestiones que el gobierno sabe. Primero, la gente no solo vota con el bolsillo, y en segundo lugar, ese plan tiene sus riesgos. Ese plan de Martín Guzmán, decir tranquilizar la economía, yo hace algunas semanas dije que había anunciado un plan que se podía llamar Lexotanil. Eso puede tener cierta calma,
pero los problemas estructurales, que son los que se reflejan en los niveles del dólar paralelo y en la tasa de inflación de la Argentina, no se resuelven. Y entonces entramos a algo que en una oportunidad lo hablamos, Gustavo, que yo decía, bueno, el problema de este programa es, yo le digo, el síndrome del día después. Porque el día después los desequilibrios, de alguna forma hay que ir ajustándolos, y en la medida que esos desequilibrios sean muy profundos, haya mucho atraso en algunos precios, bueno, el ajuste tiene que ser más brusco. Y en Argentina tenemos toda una historia de las consecuencias que tienen los ajustes bruscos, que finalmente se pagan con mayores niveles de pobreza, con mayores niveles de indigencia y con un estancamiento que Argentina viene arrastrando ya varios años. Sí, efectivamente es así, pero fíjate vos los problemas muy serios que tuvo Macri cuando Aranguren comenzó a sincerar el atraso que había en las tarifas de los servicios públicos, que efectivamente eran del 1000%, pero en cuanto se quiso ajustar el torniquete, la política no lo permitió y la gente no se lo permitió y la gente salió a la calle. Ahora, lo que tiene que pensar el gobierno es que a lo mejor con estas medidas así del exotanil, quiero decir, perfecto, vos a lo mejor puede tener un buen desempeño en las elecciones, pero después va a tener que comenzar a desatar el paquete. Cuando desate ese paquete, como lo decía Pérez Llana recién, que estábamos conversando con él sobre lo que ha sucedido en Cuba, todo eso puede llegar a hacer que la tapa de esta olla a presión ya no tenga válvulas. Y ya sabemos lo que pasa con una olla a presión cuando no tiene válvulas, ¿no? Sí, sin lugar a dudas el gobierno va a tener que tener muchísimo cuidado en cómo va manejando la situación, porque además la economía, los programas económicos no se hacen en el abstracto, sino que tienen mucho que ver con la política. Por eso esto que vos decís, cuando el gobierno de Macri dijo vamos a ajustar las tarifas, bueno, no se pueden hacer ese tipo de cuestiones sin tener, digamos, sustento político a las decisiones, ¿no? Yo suelo decir, si alguien va y le dice a un presidente, la solución para la Argentina es que bajemos el gasto público a la mitad, y si para eso hay que despedir personas, habrá que despedirlas. Lo más probable es que el presidente, sea cual fuere, le diga, bueno, vamos a empezar a despedir personas, vamos a empezar por vos, porque lo que sucede es que las decisiones tienen que tener sustento político, ¿no es cierto? Y por supuesto que si el gobierno insiste, porque también puede ocurrir que después de las elecciones, el gobierno con prescindencia del resultado electoral insiste en esta idea de tratar de, digamos, de poner muchas restricciones, bueno, eso va profundizando una situación que nos puede llevar a una situación de caos económico delicada. Efectivamente es así, Alfredo. Te agradezco tu participación.